vamos a abordar el estudio de los cuadriláteros. Por definición, un cuadrilátero es un polígono convexo de 4 lados. Aquí tenemos el cuadrilátero más general, donde todos sus lados son diferentes, todos sus ángulos son diferentes. El trapecio es un tipo de cuadrilátero que tiene por lo menos un par de lados paralelos. Entonces, aquí tenemos que DC y AB son paralelos. Seguimos igual con que todos sus lados son diferentes y todos sus ángulos son diferentes. El trapecio rectángulo tiene un par de lados paralelos y uno de los otros lados es perpendicular a los lados paralelos. Entonces tenemos que nuestro trapecio DC y AB son paralelos y que DA es perpendicular a esos dos lados. Aquí entonces tenemos que todos sus lados son diferentes y en este caso el ángulo B, el ángulo C son diferentes al ángulo D y A, que valen 90 grados por ser un trapecio rectángulo. En el trapecio isósceles tenemos un par de lados paralelos y los otros dos lados congruentes. Entonces tenemos AB, DC paralelos, DA, CB iguales. Acá podemos observar también que A y B son ángulos que son congruentes, D y C son ángulos que son congruentes. Una característica también que se maneja en este tipo de cuadriláteros es que AB es la base mayor, DC es la base menor y si trazamos una línea por los puntos medios de los lados iguales, este lo llamamos base media. Avanzando con el estudio de los cuadriláteros tenemos el paralelogramo. En el paralelogramo tenemos dos pares de lados paralelos, DC paralelo con AB, DA paralelo con CB. Características que podemos encontrar acá es que DC y AB son iguales, DA y CB son iguales. Lo mismo que el ángulo D con el B son iguales y lo mismo que el ángulo C con el A son iguales. Son características que más adelante abordaremos para mostrarlas. Otro tipo de cuadrilátero es el rectángulo. Tiene dos pares de lados paralelos y sus ángulos interiores son congruentes. Entonces en este caso AB y DC son paralelos, DA y CB son paralelos y los ángulos interiores son iguales. En este caso, como es un rectángulo, todos sus ángulos son rectos. Avanzando en nuestros tipos de cuadriláteros tenemos el rombo. El rombo, su característica es que todos los lados son iguales. Y más adelante mostraremos que el ángulo D y el ángulo B son iguales y el ángulo A y el ángulo C son iguales. Y finalmente nuestro cuadrilátero más especial, que es el cuadrado que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. En este caso tenemos DC, AB, DA, CB todos congruentes y todos los ángulos interiores congruentes. Vamos a mostrar un teorema muy importante para los cuadriláteros que es el siguiente. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Entonces el cuadrilátero más general es el ABCD y nuestra tesis es que A más B más C más D es 360. Para ello vamos a hacer la siguiente construcción auxiliar. Vamos a trazar la línea DB. Eso me va a dividir nuestro cuadrilátero en dos triángulos. Y para los triángulos nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Adicionalmente, esta línea me dividió este ángulo D en dos partes y este ángulo B en dos partes, en dos tipos de ángulos que los vamos a llamar el 1, el 2, el 3 y el 4 porque todos los ángulos son diferentes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el triángulo BDA, aplicando la definición para la suma de los ángulos interiores de un triángulo, tenemos que el ángulo A más el ángulo 1 más el ángulo 4 suman 180 grados. Si hacemos lo mismo para el ángulo BDC, tenemos que el ángulo C más el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 180 grados. Hacemos la suma de ambos y obtenemos entonces que todos esos ángulos suman 360 grados. Pero de la figura sabemos que 1 y 2 es igual al ángulo D y que 3 y 4 es el ángulo B. Aquí tenemos 1 más 2 es D, 3 más 4 es B. Por lo tanto, si sustituimos acá, entonces me va a quedar que A más C más 1 y 2 que es D más 3 y 4 que es B suman 360 grados y simplemente lo organizamos para colocar al final que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados.